Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Gracias por estar. Vamos a estar hablando hoy en una charla muy interesante con nuestro programa con el doctor Ricardo Gil Lavedra. Otra de las charlas también que tuvimos la posibilidad de realizar hace algunos días es con el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Julián López. Y nos llegamos hasta la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto para saber varios temas, entre ellos qué pasa con el costo de la refinanciación de las deudas con tarjetas de crédito. Bienvenidos, esto es Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. Salir a buscar un trabajo porque estamos en la calle. Este sería un claro caso de acoso cibernético. Autor penalmente responsable de los delitos de homicidio. Se va a votar en general. El doctor Ricardo Gil Lavedra es abogado, juez, integró el tribunal que en 1985 realizó el juicio a las juntas. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa fue designado por el presidente ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación entre 1999 y 2000. Y también fue el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical en el Congreso de la Nación. Con él hablamos. ¿Cómo le va, doctor? Muy bien, gracias también. Un gusto poder estar con ustedes, aunque sea de modo virtual, ¿no? Sí, así es. Doctor, han pasado muchas cosas en estos tiempos de pandemia, como hablamos en el comienzo. Quería preguntarle por uno de los temas de actualidad respecto a la reforma judicial. ¿Pensaba en esto si era el momento político, social, económico de debatir esta reforma? Bueno, me parece que es una pregunta que tiene una respuesta muy obvia, ¿no? Si hay un momento que parece más inapropiado para dar un debate institucional, como es el que requiere toda reforma de la justicia, es en momentos en los cuales los argentinos estamos preocupados acerca de cómo se supera la pandemia, estamos todos los días mirando cuál es el número de infectados, la cantidad de camas, el crecimiento o no, los debates sobre si hemos llegado a la meseta, si comienza el descenso, cómo vuelve la vida cotidiana, y por de otra parte, en el cual todas nuestras preocupaciones y nuestros recursos tienen que estar orientados para ver de qué manera mitigamos, de qué manera conjuramos, de qué manera podemos hacer menos cruento la catástrofe económica y social que se nos avecina, ¿no? Y que esto se va a medir en términos de marginación, de pobreza, de desempleo. Tenemos por delante un desafío muy fuerte. O sea que en este momento en el cual todas nuestras preocupaciones están orientadas en eso, discutir acerca de la reforma judicial parece un sinsentido. Avanzo en ese tema y pienso también en los consensos que debe haber entre las fuerzas políticas para un debate de tal magnitud, ¿no? No es fácil hacer reformas en el funcionamiento de la justicia, porque hay intereses políticos de por medio, muchas veces hay intereses corporativos cruzados. Por eso las reformas judiciales tienen que estar rodeadas de una gran legitimidad. Y eso solamente se obtiene a través de un debate abierto, generoso, sincero, con todos los interesados, entre todas las fuerzas políticas, etc. Ha habido, por supuesto, consensos en la Argentina en materia de reformas judiciales. A ver, el propio consenso de la Constitución del 94 que introdujo el Consejo de la Magistratura, que introdujo la figura del Ministerio Público, algunas características de exigencias para los acuerdos de los jueces, pero ha habido también otras cuestiones que han sido traumáticas, como por ejemplo la ampliación de la Corte en la década del 90 por parte de Menem, de la mayoría automática. O, por ejemplo, la democratización de la justicia que hizo la anterior administración kirchnerista y que terminó siendo declarada inconstitucional por la Corte. Esas experiencias nos demuestran de que es muy importante la búsqueda de los acuerdos si las intenciones son genuinas, son sinceras, ¿no? Doctor, muchas veces nos consultan y pensamos en el ciudadano común, el de a pie.
¿En qué lo modifica al ciudadano de a pie esta reforma judicial? A ver, la que está en el Congreso, en nada o muy poco, porque en realidad no es una reforma. Es una creación superlativa de cargos judiciales, centrada sobre todo en el fuero federal penal de la capital. Por supuesto, tiene también una creación irracional de cámaras y de juzgados en el interior, pero no tiene que ver con las preocupaciones cotidianas de la gente, ¿no? Esta reforma de la justicia federal tiene más que ver con las preocupaciones del poder, al punto de que el propio gobierno ha dicho que el corazón de la reforma era tratar de licuar el poder de los jueces federales de Comodoro Pi. Pero a través de sinceramente, de un proyecto insostenible. Digo insostenible porque para pretendidamente licuar el poder de Comodoro Pi no ataca a la estructura que tienen esos tribunales de enjuiciamiento, que tendrían que desconcentrar las funciones de investigar y de juzgar, sino que las reproduce. Es decir, las mismas estructuras las multiplica, con lo cual, en lugar de disminuir el poder de Comodoro Pi, bueno, lo acrecienta porque crea muchísimos órganos con las mismas características, ¿no? Y también de un modo irracional, sin base empírica ninguna, estableciendo también la incorporación de jueces sustitutos, que es abiertamente inconstitucional. En fin, sinceramente yo creo que es un proyecto muy malo. Bien. ¿Cuál es su opinión sobre el Consejo Consultivo que se creó? A ver, por supuesto que el Poder Ejecutivo puede designar a las personas que quieran para asesorarlo, y el Consejo Consultivo hay gente de muchísima experiencia, de muy buenas dotes académicas, y probablemente hagan buenos dictámenes, qué sé yo, buenos insumos en materia académica. No discuto yo en ese sentido de las personas. Lo que pasa es que hay una enorme susceptibilidad pública, hay una suerte de desconfianza ciudadana acerca de qué va a hacer el gobierno, o si el gobierno va a hacer algo o no, con la enorme cantidad de causas de corrupción que tienen exfuncionarios kirchneristas, empezando por la propia vicepresidenta, ¿no? En consecuencia, no haber armado un consejo en consulta con las otras fuerzas políticas, en la cual hubiera mayor pluralidad de opiniones, bueno, esto alienta obviamente suspicacias. Es un consejo consultivo, sus opiniones no van a ser vinculantes, el Poder Ejecutivo luego tomará los rumbos y ahí habrá que decir lo que corresponda. Lo cierto es que la integración y el modo, me parece que el Poder Ejecutivo no ha tenido en cuenta esa suspicacia, esa susceptibilidad que hay dentro de la sociedad. ¿Qué quedó pendiente desde la iniciativa de Justicia 2020 que usted coordinó en la gestión anterior? A ver, 2020 era una plataforma de difusión virtual de temas de justicia. Fue una experiencia inédita de participación ciudadana, porque a través de una plataforma que tenía varios ejes en materia de justicia y en la cual se subían iniciativas y proyectos, cualquiera que se anotaba ahí en 2020 podía discutir todas estas iniciativas, ¿no? Y en ese sentido me parece que fue una cuestión formidable de participación. Terminamos con 60.000 inscriptos, muchas leyes que se sancionaron y algunas leyes muy útiles y buenas, y yo creo que el resultado extraordinario que dio 2020 fue en materia de los procesos ordinarios en el juicio civil, a través de una modalidad que se llama de oralidad efectiva y juicio por audiencia. Esta iniciativa, que está en vigencia en 16 provincias argentinas, no en la totalidad, permitió reducir la duración de estos procesos ordinarios de conocimiento a la mitad. Duraban 5 años total en total país y se redujeron a un poco menos de 2. Ahora, ¿qué faltó? Bueno, faltó mucho de los temas que ahora están sobre la mesa.
Por supuesto, la eventual reforma del Consejo de la Magistratura, terminar de implementar el acusatorio en todo el país. Durante la época de 2020 comenzó a ejecutarse en Salta y Jujuy, estaba previsto que se lo hiciera de modo gradual, pero poder avanzar más en eso. Y por supuesto muchos temas que me parece que tienen que ver con la actualidad. Les menciono 3 nomás. Seguir trabajando en el acceso a la justicia, porque como usted decía, es muy importante no solamente las reformas judiciales que tienen que ver con el poder, sino que las que tienen que ver con el ciudadano. Tener una justicia más abierta, más accesible, sobre todo para la gente de menores recursos, ¿no? Se llegaron a implementar durante 2020, pero hay que ser mucho más, los centros de acceso a la justicia, que hay uno por lo menos, en algunas provincias hay más por provincia, que son lugares donde la gente puede ir sin asistencia letrada y a través de un sistema progresivo que primero tiene la mediación para poder resolver el conflicto, hasta, bueno, obviamente, si no es superable, a poder llegar a los términos judiciales. Este es un punto central, hay que seguir trabajando sobre el acceso. Otro punto que me parece que es vital es la cuestión de la perspectiva de género. La justicia probablemente es uno de los lugares donde se ve con mayor vigor la asimetría que hay entre la presencia de mujeres en las franjas inferiores y medias y no llegar a los cargos superiores. Y desde ya, un desafío que está pendiente y que la pandemia lo desnudó es la modernización. Es decir, la mayor incorporación de las herramientas tecnológicas al servicio de justicia, la despapelización total, la digitalización plena. Esta me parece que son los desafíos si queremos tener una justicia moderna y eficiente al servicio del ciudadano. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. Ya venimos con mucha más información. Protegiendo al consumidor online, Argentina incorporó a su ordenamiento jurídico la normativa establecida por el Mercosur para la protección al consumidor en el comercio electrónico. Los proveedores deberán incluir el número de identificación tributaria, la identificación del fabricante y de registros de los productos sujetos a regímenes de autorización previa. Ya está en funcionamiento el sistema de seguimiento epidemiológico responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. La salud de los cordobeses es nuestra prioridad. Juan Schiaretti anunció el aumento del fondo para enfrentar la pandemia por COVID de 3.500 a 5.000 millones de pesos y la incorporación de 97 respiradores más, lo que da una capacidad total de 882 camas críticas en la provincia, de 326 que teníamos al iniciar la pandemia, casi triplicando su número. El gobernador pidió a todos los cordobeses extremar las medidas preventivas y actuar con responsabilidad social para hacer frente a este virus que azota al mundo y que aún no tiene vacuna ni remedio.
Desde la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto hablamos con el doctor Augusto Lago. Hay varias situaciones complejas en estos tiempos. Una de ellas tiene que ver con el costo de la refinanciación en las deudas con tarjetas de crédito. De este tema y de otros hablamos con el doctor Augusto Lago. Respecto a las medidas que se habían tomado del Gobierno Nacional referidas a la situación de emergencia, una de ellas fue la comunicación del Banco Central A6964, que disponía que los vencimientos de tarjeta de crédito que operaran luego del 13 de abril sean refinanciados con una tasa del 43% anual, que difería de aquella que estaba prevista en un primer momento el 55, que luego bajó el 49 y por último el 43. Desde los organismos de defensa del consumidor ya se había tomado nota desde que en esa comunicación nada decía sobre el impuesto al IVA que tienen insertos estos servicios crediticios y aquellos gastos adicionales que se producen por el propio uso de la tarjeta, capital, intereses, comisiones, donde no iba a ser un 43%, sino que iba a estar cercano ese interés compensatorio a un 64, un 70%. En las reuniones habituales que se tienen con la Comisión de Defensa del Consumidor de la Cámara de Diputados ya se había advertido de tal situación en conjunto con otros organismos y defensorías del pueblo, donde se instaba a lo que es la Superintendencia de Entidades Financieras a que realice el control. Es por ello que a partir de estos últimos días se han advertido ciertas noticias donde se pone el ojo sobre aquellos bancos que no han cumplido con este interés del 43% y que han hecho cálculos diferentes, donde desde la Superintendencia de Entidades Financieras se va a hacer el control pertinente. ¿Qué es lo que hace la función primordial que tiene el Estado en la protección del consumidor? Es decir, tratar de igualar estos dos polos en la contratación, donde siempre el profesional de la venta es el que más información cuenta y el usuario el que menos. Es por ello que muchos bancos sí remitieron mails o a través de mensajes hacían llegar de esta posibilidad de refinanciación de las tarjetas de crédito a partir del 13 de abril y otros bancos no, y en agosto es donde empezaba a operar la misma, que habían tenido 3 meses de gracia con el consecuente mayo, junio, julio. En agosto empezaban a abonar la primera de esas cuotas. Las vías de solución ante esta problemática, muchos han adoptado por realizar la precancelación. Otros usuarios pueden llegar a los organismos promotores de la defensa del consumidor, puede ser aquí la Defensoría del Pueblo o la delegación del centro cívico, para realizar este reclamo donde los intereses superen este 43% previsto más el IVA. ¿Dónde radica la mayor problemática para realizar el cálculo? Es que por la situación de emergencia que vivimos, muchos usuarios están alcanzando a pagar el mínimo de su tarjeta. Entonces eso va adicionado y va generando una pelota sumado a esta refinanciación que en definitiva era un alivio para los consumidores. El hecho de la virtualidad en cualquier tipo de relación, que también se vio puesta en marcha a la hora de comerciar, de adquirir productos, excesivas demoras en cuanto a la logística de los envíos, productos que no llegaban o productos que llegaban diferían de que se había contratado o no correspondían en nada. Es decir, solicité un celular, me vino una piedra. También
lo referido a contratar por plataformas que no son habituales del comercio. Es decir, veo una promoción en Facebook y ingreso a esa promoción y la verdad que estoy realizando giros de dinero que no son por entidades bancarias, que no tienen seguridad alguna, o creer que se está en presencia de un agente bancario y se le transmiten muchos datos. Que eso ha sucedido con lo referido al cobro del IFE, al pago, a la gestión del crédito tasa cero, donde muchos ciudadanos han visto con buenos ojos esta financiación que se le brindaban, pero no recurrían a los canales habituales y siempre existe, ¿no?, esta picardía, viveza de los estafadores de estar presente en aquellos lugares donde están estos usuarios vulnerables, es decir, con estas grandes bases de datos que existen, donde, bueno, si somos víctimas de una estafa realizada, lo primero que tenemos que hacer es la denuncia policial pertinente y luego acudir a los organismos de defensa del consumidor para consultar y asesorar. Siempre que se vaya a realizar una compra, tener en cuenta bajo qué plataforma lo estemos haciendo, es decir, requerir aquellas plataformas más usuales de comercio electrónico y no aventurarse con llamados telefónicos que nos hacen que sí vamos a ser beneficiarios del IFE o que sí vamos a ser beneficiarios del crédito tasa cero sin haberlo gestionado nunca. Entonces siempre tener sumo cuidado con dar datos, la foto del DNI tratar de evitar de enviarla, porque luego esos son utilizados para otro tipo de estafas que realizan estas personas, ¿no? Nos vamos a la pausa comercial, la última. Ya venimos. Despidos con responsabilidad social. Una empresa del sector gastronómico deberá reincorporar a una trabajadora que se encontraba en el periodo de prueba y fue despedida durante la cuarentena. El fallo de la Justicia de La Pampa destacó la importancia de responsabilidad social empresarial ante la emergencia sanitaria. Ya está en funcionamiento el sistema de seguimiento epidemiológico responsable. Quienes tomen conocimiento del ingreso de personas al Gran Río Cuarto desde otras provincias o desde las zonas de Córdoba con riesgo sanitario pueden informar su presencia llamando gratis al 0800-444-5454 de lunes a viernes de 8 a 20 horas o llenar el formulario en la web riocuarto.gov.ar. La información puede ser aportada por las empresas que necesiten el arribo de transportes con mercaderías e insumos o necesiten trasladar personal técnico esencial para efectuar diversos trabajos. Los vecinos también pueden cargar los datos sobre la presencia de familiares o terceros que por cualquier motivo permanezcan en la ciudad. Se solicitarán los datos del vecino o empresa que informa, los datos de la persona y transporte que ingresa y la fecha estimada de entrada y permanencia en la ciudad. Es el momento de ser más responsables, ser más comprometidos y ser más solidarios para seguir cuidándonos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Si tuviste coronavirus y te recuperaste, podés donar plasma para ayudar a otros enfermos. Es rápido, poco invasivo y colabora con la recuperación de los pacientes con COVID. Si ya pasaron como mínimo 14 días desde que te dieron el alta y querés donar plasma, comunícate por WhatsApp al 351-704-4884 o por mail a centroplasmaferesiscovid19@gmail.com. Entre todos, podemos y hacemos más.
Julián María López es abogado, pero es titular del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba. En una charla exclusiva con nuestro programa hablamos de varios temas y de cómo está la justicia en nuestra provincia. Bueno, ministro, un gusto, un placer tenerlo, saludarlo. Se viven días agitados en la Argentina. Bueno, ¿cómo está Córdoba? Empiezo con este tema de actualidad respecto a COVID-19. Hola Ezequiel, bueno, un gusto saludarte. Sí, la verdad que un año muy complicado, donde estamos viviendo y conviviendo con una pandemia que ha hecho muy difícil, digamos, la vida de todos los argentinos y obviamente también de todos los cordobeses, con muchas dificultades, pero haciéndole frente. Creo que Córdoba viene haciendo un gran trabajo, que viene con una gran organización, pero bueno, es un bicho traicionero, como dice el gobernador, el COVID, y por lo ende me parece que hay que seguir fortaleciendo todos los protocolos de actuación, fundamentalmente en aquellas áreas donde hay grupos vulnerables, que tienen que ver, por ejemplo, en nuestras áreas con los establecimientos penitenciarios, que tienen que ver en otras áreas con los geriátricos, hogares de ancianos, donde hay grupos vulnerables que son mucho más proclives a sufrir las peores consecuencias de esta enfermedad, ¿no? Eso quería preguntarle, ministro, las cárceles, ¿cómo están? Se habló mucho de la situación. Hoy, ¿cómo es la realidad? Bueno, nosotros vivimos momentos de mucha tensión, fundamentalmente a mediados del mes de marzo, cuando comenzó toda esta situación y se tomaron algunas decisiones que fueron fuertes, pero que uno, con el paso del tiempo, las evalúa de manera positiva. Y esto tiene que ver, por un lado, con una decisión fuerte de cerrar, digamos, el acceso de las visitas de quienes concurrían a visitar a sus familiares. Esto también acordado con la gran mayoría de los internos, que estuvo de acuerdo porque era una manera de cuidarse ellos, pero también de cuidar a sus familias. También el cierre de los cursos y talleres, que los estamos haciendo, aquellos que son posibles de manera virtual. Y por el otro lado, con la implementación de un protocolo de actuación muy estricto con respecto a los empleados del servicio penitenciario. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo testeos permanentes que tienen que ver con los test serológicos, pero también con hisopados que vamos haciendo fundamentalmente de las áreas o de los lugares más comprometidos, como fue en su momento en Villa Dolores, como está pasando hoy, por ejemplo, en Río Cuarto y en Villa María, que hay muchos casos, obviamente aquí en el establecimiento penitenciario de Bower, por la cercanía con Córdoba capital también y por la gran cantidad de empleados que hay, por ser el establecimiento penitenciario más grande, donde se hay un régimen y un protocolo que incluye todo lo que se hace el ingreso, digamos, con el cambio de guardia, en cuanto a la relación de los agentes penitenciarios con los internos, los elementos de limpieza, el uso de todos los elementos de protección y de bioseguridad personal que tienen que tener los empleados del servicio penitenciario, los guantes, los barbijos, las máscaras, etc. Y bueno, esto nos ha permitido que en trabajo coordinado con el COE, que incluso nos ha facilitado también el acceso, por ejemplo en Córdoba, lo que es el gran mapa con los barrios donde se van detectando los casos y nosotros cruzando los datos con empleados del servicio que viven en esos barrios, poder aislarlos, cambiar turnos, hacer hisopados mucho más rápido. Y bueno, esto ha sido efectivo. Pero también tuvimos que tener en cuenta estas dificultades y, por ejemplo, para seguir garantizando ese contacto permanente, que es un derecho fundamental que tienen quienes están privados de libertad con sus familiares, con sus afectos, hemos dispuesto en todos los establecimientos penitenciarios primero la entrega de tarjetas telefónicas para que puedan estar cerca de su familia, que se hacen a través del servicio social para aquellas personas que realmente no lo pueden adquirir por motu propio, y por el otro lado se ha puesto en marcha todo un sistema de videoconferencias para que a través de videollamadas puedan comunicarse con sus familiares, donde hoy estamos teniendo entre 400 y 500 videollamadas diarias, con los cuales los internos pueden ver a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus parejas y estar en un contacto que, bueno, permita sobrellevar, luego de casi de 5 meses que entró en vigencia esta medida, de manera mucho más digna y más fuerte, digamos, este aislamiento. Final del programa, gracias por habernos acompañado nuevamente en nuestro programa. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Nos reencontramos la próxima semana para ser sujetos de derecho, una mirada legal sobre temas sociales. Chao. Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto.